dejaron fuera de los Juegos de Tokio al día siguiente de nacer la tercera niña porque creyeron que no estaría en forma en el momento de los Juegos. ¿Cómo puede ser que una comisión me deje fuera de unos Juegos por tener una tercera hija, que además me dejan sin baja de maternidad? ¿Cómo viviste luego la reacción que tuvo el comité al quitarte la medalla de bronce? Íbamos terceros, pero la cuarta ya venía muy lejos. Y a falta pues de 10-15 metros, se le dio una rampa en las dos piernas a la vez, cruzamos la línea de meta, no pasó nada, nos dieron terceros. Me llamaron para hacer control antidopaje y cuando estaba yendo hacia el control vino una doctora que me abrazó y me dijo: se han descalificado. Soy madre de 4. Y desde el momento que eres madre es una de las cosas que más te marca. ¿Cómo le dirías a la gente que es compaginar la vida de madre de 4 hijos con ser atleta profesional? Es mi trabajo, entonces es compaginarlo igual que cualquier otra madre que tiene otro trabajo. ¿Cómo es el entrenamiento de un atleta olímpico durante el embarazo? Bueno, tu cuerpo ha entrenado siempre, entonces para él es lo normal. Se acaban los Juegos de Tokio 21. En el momento que se acaban los Juegos, tú te quedas como desnudo, totalmente. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mask of Podcast. En este caso, estamos con una medallista olímpica, paralímpica. Estamos con Elena Congost. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas. Bueno, lo que decíamos, que muchas gracias por acercarte y estar aquí con nosotros, haber aprovechado el tema de venir aquí a Barcelona, que evidentemente es desde Vic, hemos dicho, ¿no? Que está un poquito... Sí. Ahí está. Bueno, simplemente para la gente que no te conozca, Elena, si quieres presentarte un poquito, contar lo que haces y este tipo de cosas. Bueno, pues yo soy madre de 4 niños. Muy bien. Los 4 pequeños, la mayor tiene 7 años y el pequeño 2. Uh-huh. También soy maestra de profesión, aunque no ejerzo, porque al ser deportista de élite, pues una de las condiciones es que te dediques de forma exclusiva al deporte. Y bueno, pues soy maratoniana y aquí pues es donde ahora estoy recogiendo mis éxitos deportivos desde el 2016. Hay una cosa que me parece espectacular y es la carta de presentación, ¿no? Me encanta cuando la gente, en vez de hablar de aquello que hace profesionalmente, empieza diciendo algo personal, como soy madre de 4. Me parece sí, yo creo que hoy, ¿no? Desde el momento que eres madre es una de las cosas que más te marca y además pues con 4 pues es algo importante, ¿no? En mi vida y que es mucha carga a la vez que también es un chute de energía y que son ellos los que me motivan también y me motivaron a volver a correr después de tener al cuarto. Entonces es como la parte importante, ¿no? de mi vida y de ahí pues salen las profesiones y sale mi dedicación y mi pasión también a volver a correr y estar en lo alto del deporte internacional. Totalmente. Yo, o sea, a mí me impactó cuando vi en el perfil de madre de 4, ¿no? Al final... ¿Cómo le dirías a la gente que es compaginar la vida de madre de 4 hijos con ser atleta profesional? Bueno, yo al final siempre lo digo, ¿no? Que el deporte es mi trabajo, entonces es compaginarlo igual que cualquier otra madre que tiene otro trabajo. Sí que es cierto que es un trabajo físico, es un trabajo pues de mucha dedicación porque no eres deportista el rato que estás entrenando, que ya son bastantes horas. Eres deportista 24/7 y Totalmente. Todos los días del año, ¿no? Te condiciona pues todo lo que haces, todo lo que comes, todo lo que descansas y todo lo que no. Entonces es un trabajo pues 100% de dedicación, ¿no? Y tienes que vigilar muchísimo todo. Entonces, pues yo intento tener unos horarios con los niños y una alimentación con ellos que también es la que me va bien a mí, ¿no? Intento ir adaptando pues su ritmo con el mío Totalmente. Y hacer pues un pack que nos vaya bien a todos. Y yo les doy de cenar a las 7 de la tarde y antes de las 8 intento estar todos durmiendo, ellos y yo, porque el dormir por la mañana no existe y el parar durante el día tampoco. Entonces, pues tengo que intentar priorizar mi descanso al máximo pues por la tarde. O sea, cuanto antes nos vayamos a dormir, mejor para todos. Totalmente. Tuvimos también, como hemos comentado antes fuera de cámaras, tuvimos aquí a Sara Saldaña, que también ha sido deportista olímpica, una deportista de élite. Hoy tenemos nuestra segunda deportista olímpica. Yo te quería preguntar cómo fue la entrada al CAR, cuándo entraste al Centro de Alto Rendimiento y ¿cuándo empezaste a competir ya a nivel profesional, digamos? Bueno, yo la verdad que antes de entrar en el CAR ya estuve en la Blume, ¿no? Que es una residencia que hay en Esplugas de Llobregat, que ya es un poco un centro de tecnificación, no es tanto de alto rendimiento, pero sí de tecnificación, donde también tienes la oportunidad de estudiar, de entrenar y hay una residencia a nivel pequeño, ¿no? Como un CAR, pero
más a lo pequeño, mucho más familiar. Y yo pues fui a los Juegos de Atenas 2004, ¿no? Hice allí 15 años y me dieron la oportunidad pues de entrar aquí en la residencia Blume. Estuve un par de años, pero yo fui cambiando de pruebas de distancia, entonces el entrenador con el que estaba en la Blume tampoco como que no me cuadraba, porque yo empecé a subir distancias y el único sitio donde habían entrenadores con opción a beca pues era el CAR. Creo que entré en el CAR en el 2017. Me parece, el 2007, perdón. Entonces en el 2008 estaban los Juegos de Pekín y fue pues como ese cambio, ¿no? Una inversión a largo plazo, primero por los Juegos de Pekín y luego porque yo quería seguir con mi carrera deportiva. Y la verdad pues que ahí es todo un lujo, ¿no? Quizá en el momento no lo valoras porque quizá pues eres adolescente, tú piensas en tu deporte, también la oportunidad de estudiar y no eres muy consciente, ¿no? de lo afortunado que eres de poder estar allí y tener esa oportunidad, porque al final tienes tu habitación con toda tu privacidad, te estamos a la ventana y ya tienes tu pista de atletismo, bajas ahí en las escaleras y tienes el servicio de fisio, de médicos, vas al comedor y tienes la comida hecha, el desayuno, la cena, ¿no? Entonces es un privilegio para un deportista pues poder tener todo este tipo de comodidades. Además, si tienes la suerte de coincidir con deportistas de alto nivel que también te entiendes a nivel personal, ¿no? Es un win to win. Totalmente. Yo estuve varios años del CAR pues compartiendo habitación con Mireia Belmonte. Hombre. Pues creo que coincidimos bastante a nivel de carácter, a nivel de dedicación y pues es un poco, ¿no? de alimentarse una a la otra. El día que una está cansada o que tiene un mal día o ha tenido una mala competición, sabes que la persona que tienes al lado también te está entendiendo, ¿no? Y te puede como echar un cable o ayudarte o darte algún consejo. Entonces creo que es muy enriquecedor. Sí, desde luego. Creo que a veces, pues claro, uno se habla también mucho pues de tanto la motivación, que si independientemente de si uno está motivado, uno tiene que ser disciplinado y avanzar un poco con los objetivos que uno tiene, ¿no? Independientemente de cómo te sientas ese día. Pero claro, el entorno es muy importante, ya no solo porque te estén ayudando y apoyando, sino porque si tienes gente que está en tu misma situación de deportista de élite, que tiene que rendir al máximo, que tiene que dar el 100%, pues evidentemente los demás también son un empuje para levantarte a ti cuando tú igual puedes no sentirte con esa energía. Claro. Sí, yo siempre he pensado que si te rodeas de personas mejores que tú, también vas a crecer y te vas a hacer tú mucho mejor. Yo creo que el entorno influye mucho. Y es algo que, por ejemplo, aunque estés en un centro de alto rendimiento, también tienes que vigilar, porque igual que hay parte de personas muy trabajadoras, muy disciplinadas y que suman, también como en todos sitios hay gente que resta, ¿no? Y que está allí y que a lo mejor pues pierde esa motivación o que está teniendo una mala temporada o que ha tirado la temporada ya a la basura por una lesión o porque no esté bien. Y entonces eso también te puede arrastrar a ti, ¿no? Porque la mayoría de deportistas que hay en el CAR también hay que tener en cuenta que es una edad adolescente, una edad un poco peligrosa. Totalmente. También para dejarte llevar hacia un lado u otro. Entonces, claro, aunque el lugar y el entorno es idóneo para el deporte, yo creo que también hay que ser muy consciente, ¿no? Y lo que os comentaba antes, es decir, soy un privilegiado, estoy aquí, tengo que aprovecharlo, pero aprovecharlo para crecer en todos los ámbitos, no para dejarme como perder, ¿no? Que también, pues también se da esa situación. Yo quería preguntar, ¿en el CAR estás exenta de gastos? ¿No tienes ningún gasto? ¿Está todo cubierto por el COI o es parte cubierta y parte subvencionada por...? No, en el CAR si tú estás becado tienes todo, desde servicio médico, psicológico, fisios, nutricionista, tienes todo, tu entrenador, lo tienes todo. Luego sí que hay la opción, como algunos deportes, como puede ser golf, motociclismo, creo que incluso el tenis, que tú puedes pagar para estar allí. No es que tengas una beca, sino pues que tú te lo financias y estás allí. Pero por lo general, si tú eres un deportista de alto nivel con suficientes resultados, tu federación te beca a todo pagado. Vale, pongamos el supuesto. Se acaban los Juegos de Tokio 21, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo es la preparación para los siguientes Juegos? Es una preparación muy larga y también en muchos momentos dura. Vale. En el momento que se acaban los Juegos, tú te quedas como desnudo, totalmente, ¿no? Lo has dado todo, has luchado cada día por eso y se acaban los Juegos, has conseguido tu medalla o no, o tu objetivo o no, pero de repente hay un abismo de ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué? Porque los siguientes Juegos son de aquí 4 años. Claro. Cuando ya has conseguido una medalla en unos Juegos, como que es muy difícil motivarte con cosas pequeñas, porque ya tu adrenalina y tus objetivos son a nivel olímpico, ¿no? Entonces te quedas un poco vacío. Muchos deportistas lo describen como un poco de depresión incluso, cuesta remontar los meses siguientes a unos Juegos. Son meses complicados, aunque normalmente si has tenido resultados hay mucho movimiento de galas, de premios, de viajes,
Pero a nivel interno son meses complicados que toca remontar y enseguida es buscar objetivos, aunque sean pequeños, aunque no sean a la altura, ¿no?, de unos juegos, tienes que buscar pequeños estímulos que te obliguen a seguir y a seguir mejorando, porque al final tú lo que quieres, aparte de llegar a los siguientes juegos, es llegar mejor y sacar tu mejor versión. Entonces, pues es buscar pequeños objetivos, ya sean de competiciones o ya sean tuyos internos o de entrenamientos, o plantearte diferentes retos, porque 4 años se hacen muy largos, se hacen eternos. Sabes que el último año es el más duro, pero los otros 3 años tienes que estar trabajando para lo que quieras conseguir, porque el deporte, para bien o para mal, no es algo de hoy para mañana, ¿no? Totalmente. Aunque queremos los resultados para ayer, es algo que se tiene que ir trabajando muy a poco. Y una de las cosas, pues, que yo creo que nos caracterizan a los deportistas es esa prisa, ¿no? Muchas veces lo queremos todo rápido, pero ese aprendizaje de paciencia, de poco a poco, de saber que el trabajo de hoy quizá te sale de aquí 3 años. No es algo inmediato, que como la sociedad está acostumbrada hoy en día, ¿no? De la prisa. El deporte es algo que se tiene que ir cocinando a fuego lento si quieres llegar lejos. Entonces, bueno, pues sabes que hay que trabajar, y hay que trabajar mucho, y sin objetivos nos cuesta mucho movernos. Es complicado. Totalmente. Nosotros nos movemos por objetivos, y si no tienes un objetivo, esa motivación se pierde y tienes que tirar de disciplina, pero cuesta mucho. Entonces, lo importante es buscar pequeños retos. Muy bien, eso es. De hecho, ahora que comentabas, por ejemplo, ¿no?, ese vacío que puede existir durante esos primeros meses, y evidentemente con esa separación de entre 4 años que hay entre cada uno de los Juegos Olímpicos, yo te quería preguntar, porque, y corrígeme si me equivoco, Elena, tú, por ejemplo, en 2012 fuiste medallista olímpica, y luego, no sé si en 2016, por ejemplo, no lo fuiste, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de en 2012 conseguir una medalla, y en 2016 también. Ah, y en 2016 sí. También, vale. Entonces allí sí que hice un parón, porque quise ser madre, y ahí sí que hice un parón largo. Vale, perfecto. ¿Y hubo algunos juegos en los que no fueses medallista? Sí, en los primeros que fui. Sí, yo estuve en 2004, 2008, no conseguí resultados, era joven, es lo que os comentaba, ¿no? Es como ir trabajando a poco, ir creciendo con esa paciencia. Entonces, en 2012 conseguí una plata en la prueba de 1500. Del 2012 al 2016, esos retos, ¿no?, que hay que buscar, pues busqué un reto bastante grande, no sé si ya locura o reto, porque se salía, ¿no?, de los planes, es que di el salto a la prueba de maratón. Maratón, sí. Y entonces, pues en el 2016, como ya había cumplido mi sueño, fui campeona olímpica, y es como que me quedé bien satisfecha, ¿no? Dije, vale, pues ahora es el momento de ir a por otro reto, quiero ser madre. En principio, pues mi idea era tener un hijo y ir a los siguientes Juegos, pero bueno, al final pues fueron 4. Me dejaron fuera de los Juegos de Tokio al día siguiente de nacer la tercera niña, porque creyeron que no estaría en forma en el momento de los Juegos, quedaban 5 meses y bueno, pues me quedé fuera. Total. Ahí sí que tuve un bajón grande. Porque vi que mis valores y los de la federación pues no iban, ¿no?, en sintonía, porque por tener un tercer hijo o porque queden 5 meses dejarte fuera de los Juegos no me pareció correcto ni la manera correcta. Entonces, después de tener al cuarto es cuando, gracias a ellos, a estos 4 niños, ¿no?, dije, ¿por qué no volver y por qué no enseñarles, ¿no?, a ellos lo que el deporte a mí me ha enseñado y los valores que me transmite, y yo creo que el deporte a mí me ha hecho ser quien soy. Total. Entonces, pues gracias a ellos, aunque lo veía muy complicado y pensaba que nunca más volvería a ser la deportista que había sido, pues lo conseguí. Y el año de París fue un año de entrenar muy intenso, pero me demostré que llegué en mi mejor estado de forma, ¿no? Entonces, pues esto de ganar una medalla y después no ganarla, bueno, lo tuve ahora en París, ¿no?, por lo que sucedió con el guía en la línea de meta, pero creo que siempre que me plantea un objetivo, lo he conseguido. Todo lo que hemos comentado ahora, lo que nos has estado diciendo del tema de, evidentemente, de los hijos, la motivación que eso conlleva, y también, bueno, la situación final que sucedió en los Juegos de París del 2024, me gustaría profundizar mucho en ello. Pero hago un pequeño paréntesis porque te había preguntado antes el tema este de alguna olimpiada que hubieses ganado y alguna que no, porque te quería hacer una pregunta específica sobre esto y luego nos explayamos en todo lo demás que me interesa un montón y seguro que a todo el mundo también. Que es, estos meses hay un poco más de vacío después de lo que es la olimpiada. ¿Cómo se llevan de forma diferente, por ejemplo, cuando tú has sido medallista olímpica y cuando no lo has sido? ¿Existen diferencias claras en esos meses de vacío? No, te diría que no. Te diría que hayas conseguido medalla o no,
tú lo has dado todo en los meses previos. El año de los Juegos es un año muy exigente a nivel físico, pero es muy duro a nivel psicológico, porque los deportistas vivimos bajo la incertidumbre diaria, porque no sabes qué va a pasar, ni si te van a llevar, ni si te van a seleccionar, o si te puede ocurrir una lesión, o incluso que tú estés muy bien, pero tus rivales estén mejor que tú, ¿no? Pues son cosas que no puedes controlar. Efectivamente. Entonces vivimos en esa presión diaria con la cual aprendemos a sobrevivir. Yo creo que un deportista bueno al mejor o a los mejores es saber convivir con esa presión y saberte hacer amiga de esa presión, que no te paralice y no te bloquee. Claro. Entonces, es un año muy exigente. Ganes medalla o no ganes medalla, o saques tu objetivo o no, llega el día X, la hora H, es tu oportunidad, pero después de eso te queda el vacío igualmente, ¿no? Si lo has conseguido, es un vacío, pues más satisfactorio, y si no lo has conseguido, pues quizás es más fácil de gestionar porque analizas y dices, vale, he fallado en esto, esto y esto, pues me pongo en ello, manos a la obra, me pongo a mejorar esto. Pero cuando realmente tú tienes la sensación que lo has dado todo, que lo has hecho lo mejor que has podido y que evidentemente siempre hay cosas a pulir y a mejorar, ¿no? Pero te queda un vacío muy grande y ya no es un vacío de he conseguido mi resultado, es un vacío de lo he dado todo, he estado en la Villa Olímpica, ha sido brutal, ¿no? Es una experiencia increíble a la vez que dura. Y ahora me vuelvo a mi casa, estoy sola, no hay focos, no hay gente, no tengo que entrenar, no tengo esa presión que en el momento que la estás viviendo no te gusta, pero cuando la echas en falta, ¿no? Es como una especie de droga, ¿no? Es donde están esas hormonas que segrego cada día, pues lo echas a faltar. Totalmente. Y te quedas vacío. Antes de entrar en lo que decía Jordi, yo te quería preguntar, ¿cuáles son los Juegos Olímpicos que más has disfrutado? Yo creo que Río. Yo creo que los Juegos de Río, que di el salto a la maratón, tenía miedo porque era una cosa muy nueva, ¿no? Y quieras o no, pues cuando no tienes las cosas controladas, dudas más de ti también. Pero la verdad es que fue un sitio espectacular, también pudo venir la familia, mi entrenador Roger, que tenía que ser mi guía, que al final no lo fue porque no se adaptó al clima de Río y corrí sola, pero el hecho de poderlo compartir, ¿no? Con mi entrenador dentro de la villa, la familia afuera, creo que fue muy, muy bonito. Luego también al día siguiente de correr la maratón y conseguir el oro, ¿no? Que era mi sueño de siempre, pues pudimos también hacer un poco de turismo, vivirlo, fue mi cumpleaños, bueno, no sé. O sea, se juntó todo de... Sí. Mi pareja también me dio el anillo de compromiso en el Corcovado. Bueno, no sé, fue una experiencia muy chula a nivel personal y profesional que me hizo disfrutarlo mucho. O sea, es curioso que justo en los primeros Juegos Olímpicos, que ya compites en la modalidad de maratón, llegar y besar el santo. Oro olímpico en tu primera experiencia como maratoniana a nivel olímpico. ¿Qué fue lo que más te costó de cambiar de distancia? Me costó mucho a nivel físico porque, claro, el kilometraje de hacer una prueba de 1500, que son unos 4 minutos y medio, a una prueba de 3 horas, pues claro, a nivel físico es mucho cambio y es adaptarse poco a poco. Y luego a nivel psicológico, pues también, porque en 1500 al final es una prueba de medio fondo, es una prueba de velocidad, ¿no? Quiere decir que es corta, es rápida, no te da tiempo a pensar demasiado porque tienes que estar metido totalmente en la táctica de la prueba, ¿no? En cambio, pues el maratón es un sufrimiento muy distinto, es una prueba muy larga en la que puedes pensar muchas cosas, demasiadas, en la que tienes que pasar un muro o varios muros, en la que entran en juego factores como son los avituallamientos, como es los geles, ¿no? La nutrición, que no sabes cómo te vas a sentar, no sabes nada, cómo te vas a encontrar, si vas a tener rampas, si no, el clima pues también afecta mucho, ¿no? Si es un sitio caluroso o no. Hay muchos factores que interfieren, pero sobre todo lo que me costó mucho fue ese sufrimiento, saberlo gestionar yo, ¿no? Y mi cabeza, porque la maratón es una prueba que llega a un punto que es una lucha de tus piernas contra tu cabeza y a ver quién gana, ¿no? Es una negociación constante de párate, pero por otro lado sigue porque tienes que llegar a meta y es muy difícil saber gestionar a nivel emocional todos los momentos de una maratón y eso me costó muchísimo. Normal. O sea, entrando un poco más también en la parte emocional, ¿qué es lo más importante que
tiene que tener en la cabeza un atleta a la hora de gestionar esos altibajos emocionales durante una prueba de estas características? Bueno, sobre todo lo que tienes que tener claro es tu objetivo cuál es, que sea un objetivo real, ¿no? Que sepas que lo puedes alcanzar. Para eso también has entrenado muchos meses y ya te conoces muchísimo. Y tienes que tener pues en mente todo el rato, ¿no? Por qué estás allí y lo que quieres conseguir. Y evidentemente, cuando el objetivo es suficientemente importante, pues todos esos pensamientos que te intentan boicotear, pues eres capaz de apartarlos. Sí, total. ¿Cuál es la sensación al convertirte en medallista olímpica? Bueno, la sensación que yo creo que todos tenemos un poco, al principio o hasta que no estás seguro de ti mismo o hasta que no consigues un buen resultado, es muchas veces que lo haces para demostrar a los demás, ¿no? Y muchas veces esos nervios, esa presión, aparte de tuya porque quieres hacerlo bien, es por el que dirán, ¿no? Y si no me sale, ¿qué van a pensar? Y si no lo hago bien, ¿qué me van a decir? Y lo tengo que hacer para demostrar a tal persona que lo puedo hacer o que lo puedo conseguir. Entonces, es difícil gestionar eso porque no depende de ti. Estás pensando en otras personas, ¿no? Y te estás poniendo en la cabeza de otras personas porque somos así de complicados. Entonces, una vez tú consigues tu resultado y te sientes orgulloso y sientes que ya has demostrado todo, es como que tienes una paz interna de decir, vale, ya está. Ahora he demostrado todo, ya no tengo nada más que demostrar. A partir de ahora lo que haga lo hago para mí. Entonces esa sensación de seguridad y de decir a partir de ahora lo hago para mí, también te da disfrute, te da calma y puedes ir relajado. Y al ir relajado y disfrutarlo, es que aún lo haces mejor las cosas. Claro. Y ahora entrando un poco más en lo que estábamos comentando anteriormente, claro, el hecho de volver a competir en 2024 a nivel olímpico. O sea, ¿cómo se dio eso? ¿Fue porque has contado que igual la motivación te vino también por parte de tus hijos? Bueno, yo después de que me dejaran fueron los Juegos de Tokio, ¿no? Sí. Hice como un parón, no me retiré, no dije nada a nadie, pero sí que pues pensé, yo no quiero formar parte de esto. ¿Cómo puede ser que una comisión me deje fuera de unos juegos por tener una tercera hija, que además me dejan sin baja de maternidad, simplemente por tener una tercera hija porque una comisión lo ha decidido, ¿no? Es como que no me cuadraba nada. Enseguida pues fui a un abogado, lo solucionamos, me dieron mi baja de maternidad, pero yo me quedé fuera de unos juegos en los que estaba invitada y a los que podría haber conseguido una medalla porque había estado entrenando todo el embarazo y me quedaban 5 meses por delante. Entonces, si yo supiera que no iba a hacer nada, pero yo sabía, y mi entrenador también, que podíamos hacerlo. Veníamos de ganar un oro y no confiaron en nosotros, ¿no? Eso es como quizá lo que más te duele. Y entonces, pues eso, pues estuve apartada. Yo pensaba que ya el deporte se había acabado para mí, pero bueno, pues tuve al cuarto, al niño, y enseguida, pues es eso que dices, vale, ahora ya he tenido 4, queda un año para los Juegos y si vuelvo y si lo intento y bueno, pues entre dudas y no dudas lo vas probando, me voy a poner zapatillas, voy a salir a ver y pensaba, madre mía, es imposible que vuelva hacia 1 kilómetro y daba la vuelta para casa porque no podía correr. Y nada, pues quedé un día con mi entrenador porque tenía claro que si volvía y quería hacerlo, tenía que ser con él, con el que habíamos sido los mejores. Y él me dijo, bueno, yo lo veo muy difícil, pero si tú pues estás convencida, yo me subo al barco y a por todas, ¿no? Es una de las cosas que creo que nos hace ser muy fuertes, que los dos estamos siempre al 100%, entonces siempre ha estado apoyándome en lo que yo he decidido. Y fue un año complicado porque venía de cero, tenía que hacer una mínima a los 5 meses y luego pues en un año estar corriendo unos Juegos, ¿no? Y creo que ahí pues mi entrenador, que fue, ¿no?, el estratega y la cabeza pensante, lo pudo planear todo muy bien. También es cierto que mi cuerpo respondió mucho más rápido y bien de lo que me pensaba, porque venía de eso, de tener los 4 niños sin estar entrenando y en muy pocas semanas di saltos muy grandes que pensaba imposible. Tampoco me lesioné, bueno, creo que lo hicimos todo bastante bien, pero fue un año intenso, porque llegar a unos Juegos en el mejor estado de forma después de haber estado parada, de tener 4 niños, no fue fácil. ¿Qué justificación te dieron para dejarte fuera de los Juegos de Tokio? No hubo ninguna, simplemente pues que lo hicieron por mí, porque no iba a estar preparada. La llamada que tuve fue de una persona que aún a día de hoy no sé quién era. Solamente me dijo que no contaban conmigo y ya está. Yo delegando responsabilidad a quien sea, ¿no? Sí, yo estaba en el hospital, hacía 12 horas que había parido y tenía un bebé en brazos y en ese momento también es como que me dio igual. Me estás dejando tirada, vale, pues gracias a Dios y ya está, ya no quise remover más. Me pagaron mi baja de maternidad. Quisieron que firmara una carta para que no hablara nunca más del tema, cosa que no hice. Y llegar a ese nivel es ya... Sí, quedó ahí el tema y ya quedó ahí. Muy bien.
La verdad que nunca he querido como rascar ni nada. Yo he intentado siempre hacer mi trabajo, hacerlo lo mejor posible y ya está. ¿Cómo es luego la vuelta al comité? Es decir, ¿te vuelven a contactar ellos para competir en 2024 o cómo bueno, yo en el momento que decido volver con mi entrenador, pues nos esperamos 2 o 3 meses, no decimos nada a nadie, vamos entrenando. Y cuando ya veo que estoy un poco mejor, que sí que es posible ir a hacer una mínima para unos juegos, pues sí que llamamos para hacer una licencia federativa. Les digo que mi intención es volver, que es hacer una mínima, la hago. Y una vez hecha la mínima sí que llamo y digo, bueno, ahora queda medio año para los juegos, ¿me vais a dar algún tipo de ayuda o algo para poder preparar esos juegos? La respuesta fue no. Entonces, bueno, pues preparé los juegos sola, con mi entrenador, una mano delante y otra detrás. Y bueno, pues llego a París, consigo ese bronce, que al final pues no fue bronce, me quedé sin medalla. Ahí sí que tuve como la suerte y el apoyo de los medios de comunicación, porque yo en ese momento no era consciente del boom que se estaba armando, pero fue algo grande y yo creo que gracias a la presión, ¿no?, de los medios de comunicación, esa misma noche el presidente del Comité Paralímpico pues hace una rueda de prensa, casi que se la pidieron, en la que dice que me van a apoyar como si tuviera esa medalla, porque para ellos pues es una medalla. Claro. Y la verdad que desde ese momento pues se han portado espectacularmente porque me han apoyado, me han dado la beca, que podrían no habérmela dado. Y la verdad, pues qué bien, contenta. Total. Y pues un trato perfecto. Muy bien. Sí que es verdad que, o sea, un poco lo que se dice de los medios de comunicación a veces es que son el cuarto poder, ¿no? Que un poco pueden influir bastante en lo que es tanto la opinión pública como que los ciertos organismos de poder que pueda haber, la administración pública o cualquier cosa, pues se movilice, ¿no? Porque a fin de cuentas, claro, o sea, al final es que es una historia muy conmovedora y evidentemente... Sí, totalmente. Tuve la suerte que fue pues una acción, ¿no?, que tocó mucho y hubo mucho movimiento y para mí pues que se generara todo ese boom mediático. La verdad que al final lo que era algo malo, porque me quedé sin una medalla, pero se ha convertido en una oportunidad, porque al abrirme tantas puertas, al que me conociera tanta gente, también se me han abierto oportunidades de patrocinios, de agencias de representación, ¿no?, de empresas. Entonces yo ahora, después de un año, pues lo veo como una oportunidad. Sí, y aparte igual también se ha tocado un poco más como esa parte más humana, ¿no? De decir, oye, igual el tema este de si hay como una excepción como lo que te sucedió a ti, ¿no? De decir, claro, si es por una cuestión... Claro, o sea, el hecho de ¿no?, de que el guía pues pueda pasar antes la línea de meta, tú... O, sí, claro, muchas veces el deporte se vive un poco, ¿no?, desde esa distancia o desde esa frialdad, que al final es rendimiento, medallas y resultados, ¿no? Y ahí pues se dio una situación que no tenía nada que ver con las medallas ni con el resultado, sino que fue algo pues más humano, ¿no?, de valores, que al final pues creo que es algo transversal que nos toca a todos, seamos deportistas o no. Y yo creo que como sociedad pues la gente se movió y la verdad pues que yo a día de hoy estoy súper agradecida. Desde luego. Vamos a ir al momento exacto de París 24. ¿Cómo viviste el momento en el que pasó todo y cómo viviste luego la reacción que tuvo el comité al quitarte la medalla de bronce? Bueno, nosotros íbamos corriendo, íbamos muy bien, la carrera se estaba dando como quería, porque íbamos terceros, pero la cuarta ya venía muy lejos, entonces ya nos veíamos en medalla. Lo único que teníamos que hacer era mantener lo que estábamos haciendo y llegar a meta. Pero bueno, pues mi guía, Mía, ya salió a la maratón con dolores de rodilla. Se tuvo que tomar algún Enantium en carrera. Y bueno, pues se deshidrató entre los Enantiums, las pocas sales minerales, el tute de una maratón, ¿no? Pues que a todos nos puede pasar. Es lo que os decía antes, ¿no? Que una maratón a veces pues, es incontrolable lo que te puede suceder. Empezó a encontrarse mal, pues tuvimos que aflojar un poco el ritmo. En los últimos kilómetros no llegaba. Todo lo que era bajada de Campos Elíseos ya encarados a meta. No podía. Intentábamos aflojar, pensábamos que llegábamos a meta, es que no podía pasar nada. También podríamos haber caminado. Es cierto que el último kilómetro lo podríamos haber caminado o los últimos 500 metros, pero tampoco caímos, ¿no? Cuando estás llegando a una meta de una maratón o unos juegos no piensas en caminar. Y a falta pues de 10, 15 metros, se le dio una rampa en las dos piernas a la vez. Él hizo un movimiento de caerse al suelo y yo sin pensarlo pues me giré hacia él para sujetarlo, con la mala suerte que nosotros corremos con una cuerda que al final es una anilla que llevas en la mano, muy ancha. Pero al abrir la mano pues se me resbaló. Nada, un segundo yo fui consciente que se había resbalado. También era consciente que eso no se podía hacer, pero la situación pues así lo pedía, ¿no? No lo hice por gusto, ni por hacer trampa, ni por ningún tipo de beneficio. Entonces, bueno, pues cruzamos la línea de meta, no pasó nada, nos dieron terceros. Me llamaron para hacer control antidopaje y cuando estaba yendo hacia el control vino una doctora que me abrazó y me dijo, se han descalificado. Y ahí fue como, no puede ser.
Primero me dijeron que es que Mía había entrado por delante mío, que eso no se puede, porque guía y atleta tienen que entrar igual, o el atleta por delante, pero nunca el guía. Pero yo estaba convencida que eso no había sido. Entonces, vídeos, imágenes, y al cabo de las horas pues nos dicen que es porque la cuarta atleta, que venía casi a 4 minutos de nosotros, había reclamado. El equipo japonés vio, pues como fue algo que sucedió en la meta, pues estaban allí todas las delegaciones, vieron que nos habíamos soltado la cuerda, aunque fuera un segundo, y se acogieron a la norma, ¿no? En el reglamento que pone que la cuerda no se puede soltar. Esta norma de no soltarse la cuerda es porque hace unos años, en las pruebas de velocidad, los guías y los atletas en la parrilla de llegada se dejaban ir. Y los guías empujaban a los atletas, le llamábamos como una especie de catapulta, y estaba permitido, pero empezaron a haber caídas, accidentes, tropiezos, y dijeron, mira, para que esto no pase, ponemos una norma que no se pueden soltar, que está muy bien, pero no es el contexto en el que sucedió lo que nos pasó a nosotros, que es que se te patine una cuerda por ayudar a alguien, ¿no? Que se va a caer. Claro. Entonces, bueno, yo creo que aquí lo que falló fue el contexto y fue la mala aplicación, ¿no? De esta norma, que está bien y que tiene que existir, pero no para esa situación. Para nosotros, pues fue un tramo, porque era mi regreso. Había llegado a París, como os he dicho, sin ningún tipo de ayuda económica, ni de infraestructuras, ni de nada. Entonces, allí, aparte de conseguir mi medalla y de demostrar que también después de ser madre puedes volver, de enseñarle a mis hijos, ¿no? Lo que es el esfuerzo, también era como recuperar otra vez a nivel económico esa estabilidad que te da tu trabajo, como cualquier otro trabajo, ¿no? Y claro, de repente me encontré que me lo habían arrebatado todo. El premio, la medalla, la beca, o sea, el sueldo, me había quedado sin nada y fue duro, fue duro. Claro, bueno, imagino que después también no hay mal que por bien no venga. Evidentemente todo el revuelo que eso generó, pues... Claro, yo en ese momento no era consciente, pero a poco, bueno, al paso de las horas el móvil empezó a sacar humo, a llamadas y llamadas y llamadas. Por la noche ya nos dicen, bueno, tranquilos, que sí que tendréis beca. Entonces, bueno, pues todo va cambiando, ¿no? Y al día siguiente pues ya le das la vuelta a la situación y sigues. Claro. Yo te quería preguntar, como antes lo mencionabas también, ¿no? Que estuviste entrenando estando embarazada. Sí. ¿Cómo es el entrenamiento de un atleta olímpico durante el embarazo? Bueno, tu cuerpo ha entrenado siempre, entonces para él es lo normal. Entonces, pues sigues entrenando. Evidentemente tienes que vigilar con ciertos ejercicios para que no corra riesgo pues el bebé. Y luego tienes que tener también mucho cuidado con el tema de pulsaciones, porque no puedes dejar que te suban las pulsaciones, no sé, más de 170 o más de 165, por decir algo. Entonces, tiene que ser un trabajo controlado, quizá más aeróbico que no anaeróbico, pero por el tema de impacto, por el tema de fatiga, por el tema... No hay ningún tipo de problema, al contrario, está aconsejado. Tema de fuerza también está muy aconsejado, porque en el embarazo y el parto lo que pierdes es mucha masa muscular, entonces cuanto más lo trabajes, pues mejor. Y al final pues sacas beneficio las dos partes. También dicen, y hay estudios que así lo corroboran, que una mujer estando embarazada entrenado, después del parto está más fuerte que antes. Hostia, porque hay un cambio hormonal de testosterona sobre todo, que entonces pues si lo puedes aprovechar, te encuentras en un estado de forma que está muy bien. Lo único pues eso, que eso sucede si entrenas. Si no entrenas y te estás pues en la Bartola, cuando nazca el niño o la niña, pues estarás a cero. Se te va a hacer una montaña tremenda. Sí, estaba pensando que de todos modos, incluso, y igual estoy equivocado, pero es un poco la concepción que tengo de amigas que han sido madres, por ejemplo. Poco es como que la concepción social es, uy, no, estás embarazada, mejor no hagas nada, ¿no? Sí, porque yo creo que a lo largo de la historia, ¿no? Es como que estás embarazada, te tratan como que estás enferma casi. Y lo que comes y vas al médico y lo primero que hacen es pesarte por los kilos que has cogido. O bueno, pues sí que hay muchas mujeres que también generan pues como una diabetes gestacional, el azúcar. Y siempre yo creo que se ha tratado el embarazo como si la mujer está enferma y al final pues tú estás bien, estás sana, estás saludable, estás gestando, ¿no? Una criatura, pero tu cuerpo está habituado y está acostumbrado a entrenar, puede entrenar perfectamente. Evidentemente, pues hay que tener en cuenta X cosas. Muy diferente es una mujer que ha tenido una vida sedentaria, se queda embarazada y dice, como me han dicho que es bueno entrenar, pues me voy a poner ahora a entrenar. No, entonces no, porque estamos juntando dos cosas complicadas a la vez, ¿no? Quizá no es el momento de ponerte a entrenar, pero una mujer que es deportista, pues evidentemente puede entrenar, además que es un buen momento y que hay que aprovecharlo. Muy bien. A nivel de ingresos, ¿cuánto ganas por una medalla olímpica? Pues un oro son 100.000 euros.
una plata 70 y un bronce 30. Vale, y aparte del premio económico por medalla... Aparte del premio económico por medalla, tú tienes tu sueldo mensual, que es la beca por tus resultados. Y aparte de eso, que al final es lo que más ingresos te dan, ¿no? Pues son los patrocinios, las marcas deportivas, y luego pues se te pueden salir colaboraciones con estas mismas marcas o otras empresas, ¿no? Para dar charlas, para hacer jornadas con ellos de coaching, de motivación, de trabajo en equipo, de adaptación, ¿no? Porque en eso creo que los deportistas somos expertos, en saber adaptarnos a las situaciones y caer y levantarnos. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que saber o hay que poder aprovechar. Evidentemente, un deportista no tiene que ser una buena persona dando charlas, porque no se te tiene que dar bien todo, ¿no? Evidentemente, tú eres bueno porque eres buen deportista. Pero si eres capaz de aprovechar como todas esas ramas, ¿no? Y todos esos ámbitos que se te pueden abrir, pues está bien. Si no lo aprovechas, pues yo creo que estás como tirando, ¿no? Una parte de ingresos que puedes tener. Porque hay que tener en cuenta que en el momento que no hay medalla, se va todo al traste. Obviamente. No hay premio por medalla, no hay beca y no hay nada. O sea, de hoy para mañana te puedes quedar con una mano delante y otra detrás y venga, continúa, ¿no? Hemos hablado de la Olimpiada. ¿Cuánto se gana por europeos y mundiales? Realmente no hay premio por medalla en mundiales y europeos. Simplemente, si en un mundial, por ejemplo, tú tienes beca de bronce, si en un mundial quedas primero, pues te hacen el cambio a beca de primero, ¿no? Okay. Que hay una diferencia económica. Pero no premio por medalla, solo existen en los Juegos. Y ahora entremos en lo que es lo más famoso de las Olimpiadas, más allá del éxito profesional, obviamente, que muy pocos lo consiguen, pero lo que mucha gente habla, ¿no? La Villa Olímpica. ¿Cómo son las Villas Olímpicas? Tú has estado en unos cuantos Juegos Olímpicos. Cuéntanos cuáles son las Villas Olímpicas que más te han impactado y cuéntanos alguna cosilla que hayas visto por ahí que te haya podido sorprender. Bueno, la Villa Olímpica al final estás como en una ciudad, iba a decir como en un hotel de lujo, pero al final es una ciudad. Como muchos hoteles de lujo, sí. Es una ciudad en la que tienes de todo. Todo es gratuito, todo está enfocado al deportista, todo está enfocado a tu bienestar. Desde gimnasio, servicio de fisioterapia, baños de contrastes, salas de videojuegos, de recreación, cafeterías, peluquerías, de todo. Ahí lo único que sí que pagas es el supermercado, ¿no? Tienes un pequeño supermercado, comedor abierto 24 horas, con pues diferentes comedores, tipos de comida, todo a tu disposición. Aparte, pues que vives en pisos con tus compañeros de equipo, con todos los países muy cerca, ¿no? Lo que pues es muy fácil convivir y encontrarte con muchos deportistas de muchas especialidades diferentes y eso pues lo hace muy enriquecedor. Ahora, la parte no tan bonita, que quizás es la que no se sabe, ¿no? Es que al final todos los deportistas que están allí están para competir, para dar el máximo, para conseguir una medalla. Entonces, lo que os comentaba antes, ¿no? De esa presión que sentimos los deportistas, pues tú imagínate 5.000 deportistas con esa presión, ese miedo, esa incertidumbre, que algunos van compitiendo, van saliendo mal, otros bien. Es un ambiente un tanto curioso, ¿no? Y complicado de gestionar, porque no es estoy aquí de fiesta o estoy entrenando de manera relajada y distendida, no. Allí cada uno está lo que está, vas a competir, vas a ganar medallas, intentas estar concentrado al máximo. Luego sí que es cierto que a medida que la gente va compitiendo, pues eso se va convirtiendo más en, pues... en una ciudad, en un club social, ¿no? Sí, sí, en un club social donde entran, salen, van, vienen, y el que compite el último, que siempre somos los maratonianos, ¿no? Tienes que seguir pues estando allí concentrado, intentarte evadirte de toda esa vida social que luego pues surge después de las competiciones. Totalmente. ¿Y alguna anécdota en la Villa Olímpica? ¿En alguna de ellas? No, yo como anécdota no. Te puedes encontrar, como nos pasó en París, que quizá diría que es la peor villa olímpica donde hemos estado, aunque la villa era bonita, pero tema de higiene pues no estaba bien. Y algo luego, nos contaron de eso. Sara nos contó. Luego, por ejemplo, en nuestra habitación tuvimos que modificar los muebles porque teníamos goteras en la habitación, entonces tuvimos que mover las camas y los armarios para que no nos cayera agua encima de la cabeza cuando estábamos durmiendo, ¿no? O algún váter que se había salido de sitio. O sea, esto es increíble, tío. París pues fue un poco así. Porque tú crees París, una ciudad, ¿no? Con la fama que tiene, pensábamos que solo iban a trabajar y a currar. Y la verdad pues que decepcionó un poco en todo ese sentido. Sí, ¿y la mejor, digamos? Bueno, dale. La mejor yo diría que la de Pekín. La de Pekín. Pekín 2008 yo creo que estuvo muy bien. Además pues todo muy limpio, todo muy correcto.
a nivel de alimentación también. Yo creo que Pekín pues fue la mejor. Es que estabas comentando esto de París y me estaba acordando porque yo he pasado como 2 años en París y realmente, claro, uno tiene una expectativa y luego igual visitas París durante 3-4 días y dices, bueno, bien, ¿no? Las cosas típicas y tal. Luego cuando vives ahí es como, uff. Bueno, pero mucha gente también se llevó esa imagen, ¿eh? Porque normalmente cuando tú vas a unos juegos, aunque la ciudad, bueno, pues como pasó quizá en Río de Janeiro, ¿no? La ciudad está en un momento social concreto, pero para los juegos siempre pues pintan la cara de las ciudades, ¿no? La arreglan, la limpian, para darte una imagen pues bonita, agradable y acogedora, ¿no? En cambio en París pues todo el mundo tuvo la sensación que no hicieron nada, no se esforzaron en nada y ves pues que no es una ciudad que esté limpia ni quizá pues que estaba preparada para los juegos en los que estaban. De hecho, la Vía Olímpica la pusieron en el barrio más complicado de París y ya te decían, no salgas. No salgas de aquí. No puedes salir ahí, no. ¿Dónde estaba la vía? En Saint-Denis, ¿no? ¿Era? Estaba en Saint-Denis y de hecho la maratón salió de un parque por allí cerca de Saint-Denis y fuimos pues por todas las ciudades, calles hacia el centro ya, ¿no? Y luego Torre Eiffel y Campos Elíseos, pero toda la primera zona pues ya lo veías, estaba la zona complicada, entonces para unos juegos no luce tener una ciudad como la que tuvo París, ¿no? Pues que si no, ¿dónde pones la Vía Olímpica? También es otro tema. Bueno, y normalmente la Vía Olímpica la ponen en un sitio para luego poder rehabilitar la zona, igual que hicieron aquí en Barcelona, que creo que es un ejemplo y donde lo han hecho mejor, y han rehabilitado pues toda la zona. Entonces yo creo que el objetivo era ese, rehabilitar como esa zona de Saint-Denis, pero claro, que tú estés en unos juegos y no puedas salir, ¿no? De hecho, por el miedo que tenían de atentados y de riesgo, de peligro, pues dentro de la Vía Olímpica había una estación de autobuses. Entonces tú entrabas y te precintaban todas las puertas y todas las ventanas del autobús con una cinta verde. Y cuando tú llegabas al estadio o a tu pista de calentamiento, revisaban que todas esas cintas estuvieran sin abrir, o sea, que nadie hubiera abierto ninguna puerta, ninguna ventana. Pasaban como unos felpudos por arriba y por abajo antibombas, entonces te dejaban salir. Bueno. Y eso cada vez que subías y bajabas al autobús. O sea, qué sensación de seguridad, ¿eh? Sí, también es una sensación de, ostras, va a pasar algo, ¿no? Porque que tengan tanta seguridad es que estamos en peligro. Sí. Pero bueno, nada, al final a los juegos vas a competir, vas a estar en lo mejor a nivel deportivo y sí que la gente, ¿no?, más que viene de público, es la que se lleva esa sensación de, ostras, pues la ciudad quizá no estaba a la altura. ¿Cuál ha sido el momento más duro de tu carrera? El momento más duro, pues yo creo que algún momento previo a conseguir mis primeras medallas, ¿no? Porque tú tienes una ilusión y un objetivo de llegar a ser el mejor en tu disciplina, pero cuando no acaban de llegar los resultados, y no por ningún motivo, sino quizá porque aún te falta esa paciencia y ese saber esperar, porque tiene que llegar el momento. Pero sí que hay momentos que dudas de ti mismo, ¿no? De, ostras, quiero ya resultados, no llegan, quizás porque realmente no doy más y no lo puedo conseguir y no lo voy a conseguir, ¿no? Quizá me tengo que dedicar a otra cosa, o a lo mejor me tengo que quitar de la cabeza estar aquí dedicándole tantas horas a esto. Yo creo que eso es un momento pues bastante complicado, porque además normalmente te coge pues en una edad pues de 20 años, 19, ¿no? En una edad pues que tú aún no estás formado, ¿no? Tu autoestima y tu seguridad y tu confianza. Y luego quizá pues en el momento que decidí pasar del 1500 a la maratón, claro, fue un salto al vacío, fue salir de mi zona de confort totalmente, con ese miedo de a lo mejor me estoy equivocando y no tengo que cambiar de prueba porque yo aquí ya estaba bien, he sido segunda en los juegos y me estoy arriesgando a tirarme a la piscina para hacer una maratón, ¿no? Entonces fue complicado porque además me costó muchísimo porque era un cambio muy grande en muy poco tiempo. Luego valió la pena. Me llevé pues la mejor recompensa que me podía llevar, pero fue un momento de decir, a lo mejor me he equivocado. Hago un paréntesis. ¿Tú habías hecho ya alguna distancia de maratón? Es decir, al estar compitiendo en 1500, entiendo que alguna maratón a nivel distancia le habías hecho. Yo hacía 1500, sí que los atletas que hacen 1500 pues en invierno hacen algún cross, que el cross pues son 6, 7, 8 kilómetros. Había hecho alguna carrera de 10.000, pues la carrera de bomberos aquí en Barcelona, alguna carrera de 10 kilómetros. Sí que había ido ese mismo año que decidimos hacer el cambio, pues fui subcampeona de Cataluña en 5.000 en pista. Entonces, bueno, sí que haces alguna cosa un poquito más larga, pero un poquito, claro, de 10 kilómetros a una maratón es que es un mundo. No había hecho nunca nada. De hecho, los primeros entrenamientos más enfocados a maratón, bueno, pues vamos a intentar rodar 15 kilómetros. Claro. Era incapaz, es que llevaba 12 kilómetros y mi batería se acababa. Y recuerdo
que algún día me había dado algún ataque de ansiedad corriendo, que yo no sabía ni qué eran los ataques de ansiedad, y de repente ahogarme y decir, es que no puedo más, es que llegaban 12 kilómetros y que ya está, es que ahí me quedaba, se me acabó la batería. Entonces el hecho de ir subiendo kilometraje poco a poco, que el cuerpo se acostumbre, que tu mente también, ¿no? Me costó mucho. Totalmente. No sé si tienes alguna cuestión más del tema olímpico deportivo, porque me gustaría entrar un poco más en el tema familiar, porque a mí es algo que, bueno, creo que, claro, o sea, aquí deportistas de élite no somos ni tú ni yo, evidentemente, pero sí que muchas veces Guille y yo tenemos un poco pues la conversación esta de la familia, ¿no? Visión de futuro, cómo nos vemos dentro de unos años, el tema familiar, el tema de los hijos. Desde la perspectiva de, claro, o sea, igual ahora mismo en España, y no sé si los últimos datos del INE decían que por mujer en España no llegaba ni a uno, me parece, los últimos creo que era 1,1. Creo que era 1,1 hijos por mujer, igual me equivoco. Pero claro, o sea, luego digamos que el tema de la tasa de reemplazo esta famosa está en 2,1, entonces dices, hostia, ¿qué sí, va a es pasar, que yo ¿no? recuerdo ver alguna información que era como 0,8, que decías, bueno, pero esto como no se llega ni a uno, ¿no? Y creo que es la más baja de la Unión Europea, mira lo que te digo, aquí en España. Sí, y también eso, han habido noticias que han salido que en los ayuntamientos hay más animales, más perros y gatos empadronados que niños en los últimos años. Entonces, claro, viendo un poco cuál es la tendencia cultural y social con el tema de los hijos, ¿cómo luchas contra esa corriente para decir, hey, yo quiero tener 4 hijos o yo quiero tener una familia grande? Yo creo que primero es que tú lo desees, ¿no? Porque también es como que las mujeres socialmente estamos obligadas a ser madres, y las mujeres que no son madres pues siempre tienen que aguantar, ¿no? Juicios y comentarios. Y yo creo que igual que el hecho de estar en pareja, ¿no? Que te tienes que casar y estar en pareja, el hecho de tener hijos también. Yo creo que muchas mujeres no han deseado ser madres, pero es lo que toca. Me he casado, pues ahora tengo que tener hijos, ¿no? Y a lo mejor ni lo disfrutan ni lo desean, y lo han sido. Igual pues que muchas otras tendencias, yo creo que en los últimos años hay más libertad para poder hablar de tus relaciones, de tu familia, de tus decisiones, seas mujer o hombre. Creo que aquí se está avanzando, ¿no? Porque creo que cada persona tiene que ser libre, hacer lo que quiera, y juicios aparte. Entonces creo que también muchas mujeres libremente están decidiendo no ser madre y ser igual de respetadas, y las mujeres que decidimos tener una familia grande, pues igual también tienes que aguantar muchos comentarios y muchos juicios, pero es tu deseo. Y también pienso que la sociedad te da un mensaje bastante catastrofista, ¿no? Porque en el momento que dices que vas a tener un 4º hijo, los comentarios... Y el día de mañana, y cuando vayan a la universidad, ¿y cómo lo vas a pagar? Y piensas, pero si el día de mañana no sabemos ni si estaremos aquí, ni si el mundo se está volviendo loco, no sabemos nada de qué pasará. Entonces, yo creo que no puedes tomar las decisiones pensando en de aquí 20 años qué pasará. Y yo estoy aquí, lo deseo, lo quiero, y ya está. Y es mi vida y soy libre de decidirlo, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento que decidas lo que decidas, vas a ser criticado siempre. Entonces, al final hay que pensar en uno mismo y lo que uno desea, porque hagas lo que hagas, van a opinar. Sí que es verdad que, ya lo digo, igual desde la perspectiva de hombre y tal, no sé si tampoco voy a mear un poco fuera de tiesto, pero aquí estamos en Mascov y voy a decir lo que pienso y ya está. Un poco la sensación que me da es que igual a día de hoy, evidentemente si nos vamos unos años atrás, tampoco hace falta echar mucho la vista atrás, igual solo una década o un par de décadas, sí que es cierto que igual los comentarios hacia las expectativas que había puestas en la mujer eran más de cómo no vas a tener pareja, cómo no vas a tener hijos, ¿no? Un poco la sensación que veo hoy en día, por lo menos pues eso, hablando con amigas, viendo un poco el contexto social, es justamente eso, ¿no? ¿Cómo vas a tener tantos hijos, ¿no? ¿Cómo vas a realmente buscar como esto que a veces incluso se puede llamar o se puede considerar como opresión, ¿no? De decir, hostia, es que si tienes muchos hijos, ¿qué va a ser de tu carrera profesional, ¿no? Y creo que un poco lo que tú demuestras, es decir, por un lado, con el deseo de formar esta familia y al mismo tiempo pudiendo compaginarlo con algo de dichos requisitos tanto a nivel psicológico, emocional y físico como es el hecho de ser una deportista olímpica, a mí me parece admirable, honestamente te lo digo, o sea, me parece espectacular. No, yo creo que es eso, que si nos dejamos llevar por ese mensaje social, ¿no? Al final, aunque no quieras tener hijos, lo tienes porque toca, y igual que si quieres tener 3 hijos, no, la parejita, más de 2 ya es donde vas, ¿no? Entonces, si te dejas llevar por esos mensajes, es que al final hacemos todos lo mismo. Eso es. Igual que si tu pareja pues es una mujer
mujer o tu pareja es un hombre o si ahora 2 hombres quieren adoptar una criatura. Bueno, pues que yo creo que nadie es nadie para juzgar ni nadie es nadie para meterse en la vida de los demás, ¿no? Y yo creo que en esta sociedad esto lo llevamos mucho. Es gratuito opinar y con las redes sociales aún más, esa gratuidad, ¿no? De decir lo que cada uno quiere y despotricar de todos. Pero cada vez a nivel interior nos escuchamos menos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante sentirse, escucharse, olvidarse un poco de los demás. No sé si esto me lo trae un poco el deporte, ¿no? El hecho de ser capaz de meterme en una burbuja y apartarme de lo que no controlo y estar enfocada en lo mío, que también lo llevo a mi vida, ¿no? Y es un poco quizá anárquico, ¿no? Pero de decir, dejarme, decir lo que queráis, que yo tengo claro lo que quiero y sé lo que voy a hacer, ¿no? Yo creo que es muy importante no dejarnos como bombardear por tanto mensaje, porque al final tampoco nos aporta nada bueno. Y aparte que la mayoría que te comentan son pues cuentas fake o cuentas que realmente no son ni las cuentas principales de alguno. A mí me parece tan surrealista el mundo de las redes sociales. Bueno, que también es curioso que yo a veces porque algún vídeo que hemos subido, bueno, pues hemos tenido pues los típicos insultos y cosas, ¿no? Sí. Y luego te das cuenta de que muchos de ellos no son cuentas fake, que son cuentas de gente que tiene su cuenta personal y te insultan desde ahí y dices, joder, pero si esto lo van a ver la gente que te yo conoce, realmente ¿sabes? encuentro muy triste que las redes sociales las utilices para opinar sin argumento, sin respeto, detrás de ser anónimo, pero es que además... o sea, ¿qué aporta decir algo malo o insultar o faltar el respeto a alguien? Tú puedes comentar algo, argumentar, debatir, perfecto. Exacto. Pero en el momento que vas a faltar el respeto, primero que lo has pensado. Luego has tenido las narices de escribirlo y luego de publicarlo sin saber cómo la persona que ve al otro lado de la pantalla el daño que le puedes hacer. Sí. O no, pero quizá le puedes hacer daño. Entonces, antes de pensar una cosa, ser capaz de escribirla y mientras la escribes decir, no lo escribo. O sea, y la gente lo publica y ataca de unas maneras increíbles. Es increíble. Yo, antes de entrar en la parte final del podcast, quería hacerte una pregunta porque se hizo muy famoso, obviamente, porque fue la única persona, la primera persona que bajó de las 2 horas. ¿Cómo viste el récord de esa bajada de 2 horas de una maratón? ¿Crees que fue algo que realmente estaba todo preparado para que se diera en la ocasión? Porque al final fue todo como muy artificial, ¿no? No sé cuántas libres, el tiempo perfecto, la ciudad perfecta para hacerlo. ¿Cómo viviste ese momento de que se bajaron las 2 horas? A ver, por un lado, lo vi bien porque se habló de atletismo, se habló de maratón, ¿no? Y se habló de deporte, que eso siempre está bien. Por otro lado, pues yo creo que fue un espectáculo de marketing donde todo lo que se hizo fue ilegal, no reglamentario, desde las zapatillas a las liebres puestas en flecha, unas entrando, unas saliendo en un circuito pues que buscaron el circuito que quisieron en la época del año que quisieron, solo les faltó pues una pantalla para que no hubiera ni viento, ¿no? Entonces yo lo veo un poco espectáculo y marketing y esa parte no me gusta porque es artificial y es como anti, ¿no? Lo que hacemos los deportistas, pero bueno, pues fue una campaña que sirvió para hablar de deporte, que por ese lado, pues yo creo que los deportistas siempre estamos agradecidos cuando cualquier evento deportivo sirve para hablar de deporte. Totalmente. Oye, Guille, creo que hemos tocado bastantes cositas y bueno, a mí me ha encantado todo lo que hemos tocado, hemos aprendido todos bastante. La verdad que es, hostia, partiendo de la base de que a mí cualquier persona olímpica yo ya la admiro mucho por el hecho de que muy poca gente podéis decir que habéis estado en unas Olimpiadas, que es algo que yo creo que la gente no valora tanto a nivel externo, te guste o no el deporte, al final es algo que no tiene por qué ser del gusto de deporte, ¿no? Pero creo que algo que se valora mucho es el hecho de, coño, tan poca gente ha llegado hasta ahí y luego, más allá de eso, tan poca gente ha conseguido una medalla, o varias en este caso, en el ámbito olímpico. Es algo espectacular. O sea, desde aquí, Elena, muchísimas gracias por tu labor, que realmente es espectacular. Ahora, como te hemos comentado antes, te hemos hecho un spoiler, no te vas a librar tampoco de nuestro cuestionario. Vamos allá, a ver si lo encuentro por aquí. Aquí vamos. Vale. Pregunta random con Elena, con Gos. ¿Heladería, cucurucho o terrena? Cucurucho. Vale. ¿Vestir a tus hijos igual, sí o no? Sí. ¿Olor favorito? Eucalipto. Si los animales gobernaran el mundo, ¿cuál sería presidente? El león. El león. ¿Maratón de series del tirón, nunca mejor dicho, o semana a semana? Maratón del tirón. Maratón del tirón. A la hora de viajar, ¿prefieres ir sin rumbo o planificar tu viaje? Soy bastante de ir sin rumbo. ¿Sí? ¿Llenar la maleta con lo imprescindible o con muchos por si acasos? Imprescindible. ¿Museo o parque temático? Parque temático. ¿Trabajar solo o en equipo? En equipo. Y por último, una de las preguntas que siempre nos gusta que argumenten es ¿con qué personaje histórico te gustaría tomar un café? Buah, aquí es difícil, ¿eh? Porque tener que escoger uno... Pueden ser varios, ¿eh? O sea, aquí
ídolos que tengas, personas que hayan sido referentes. Bueno, persona en sí, ¿no? Pero mira, ahora te diría, por ejemplo, Obama. Creo que es una persona importante que ha vivido situaciones concretas, complicadas, que las ha gestionado muy bien y creo que tendría mucho, ¿no? Que explicar muchas cosas que quizá nadie sabe y nadie sabrá. Pero por otro lado, pienso que todos podemos aprender de todos y que en cualquier caso, cualquier persona de renombre sería muy interesante para tomar un café o ir a comer. Desde luego. Bueno, está bien porque de más de 50 invitados nadie nos había dicho Obama y nadie nos había hecho la reflexión que nos has hecho tú, Elena, así que fantástico. Siguiente pregunta, que también es un poco para que lo pienses, igual te pilla un poco en frío. Si tuvieras la oportunidad de ver un podcast de Maskov nuestro con alguien en concreto, ¿a quién te gustaría ver con nosotros aquí de invitado? Mira, a mí ahora, hoy en día, como está toda la situación, no sé si social, médico, científica, me interesa mucho el tema medicina. Ok. Intereses económicos, vacunas, que no son vacunas, Nos encanta eso. asustar a la población, todo este tema, la verdad que ahora mismo me interesa. Y a nivel global me asusta porque creo que hay muchos intereses, que la sociedad se deja llevar por ese miedo impuesto que nos ponen. Y creo que encontrar una persona valiente que pudiera hablar abiertamente, sin tapujos, sin compromisos y sin intereses detrás, sería muy interesante. O creo que tú y yo lo hemos hecho más de una vez esto y de cosas que todavía no han salido, pero bueno. Nos hemos mojado en exceso en eso sí sería interesante. Bueno, Elena, tenemos un pequeño detallito que siempre tenemos con la gente que viene al podcast, que es una camiseta de Maskov. Muchas gracias. Así que para ti, toda Muchísimas tuya. Gracias. Desde luego. Y nada, oye, si hay algún comentario, alguna reflexión final que quieras hacer a la gente que nos vea, pues directamente a cámara, todo tuyo. Bueno, al final, si puedo dar una reflexión, es que si queremos hacer algo, tenemos un objetivo, mi mensaje siempre es el miedo, ¿no? Ese miedo que siempre está ahí para asustarnos y para paralizarnos. Yo creo que lo tenemos que utilizar para seguir adelante, porque consigamos o no nuestros objetivos, el hecho de cada día ir trabajando y cada día ponerse ese granito de arena, al final pues llenamos nuestra mochila y lo consigamos o no, nos habremos hecho mejores personas por el camino. Y ese es un mensaje creo que muy importante porque hoy en día hay demasiado miedo y demasiado, es lo que os decía antes, ¿no? Escuchar lo que nos dicen desde fuera y nos olvidamos de lo que queremos nosotros como personas. Totalmente. Maravillosa reflexión, Elena. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.